Bueno, entonces, tema que vamos a analizar hoy se llama distancia entre dos puntos. Lo primero que hacemos es dibujar el plano cartesiano, que es ese. La horizontal es el eje de las X y la vertical es el eje de las Y. Vamos a suponer que tenemos dos puntos arbitrariamente. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que tenemos el punto A y digamos hasta acá vamos a suponer que tenemos al punto B. Para ubicar puntos en el plano cartesiano utilizamos un par ordenados. X es la distancia que hay del origen a las horizontales y Y del origen a las verticales. Entonces A y B van a tener respectivamente sus pares ordenados. Aquí A va a tener el par ordenado x1, y1 para hacer una distinción más clara. Esto va a ser x1 y este va a ser y1. Y B va a tener el par ordenado x2, y2. Esto va a ser x2 y esto va a ser y2. El objetivo es encontrar la fórmula que nos indique cuál es la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Hasta aquí tienes preguntas o algo? ¿No? Bueno, entonces, si te das cuenta, aquí podemos completar con esto de aquí así y con un segmento acá, y aquí se está formando un triángulo rectángulo. Entonces, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto y frente al ángulo recto está la hipotenusa. Paralelo al eje de las X se encontraría el cateto X y paralelo al eje de las Y se encontraría el cateto Y. Entonces, podemos decir que la distancia del punto A al punto B es realmente la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Así que podemos partir del teorema de Pitágoras. Y acuérdate que Pitágoras decía o dice la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto X al cuadrado más el cateto Y al cuadrado. Entonces, nada más tenemos que hacer unas sustituciones, recordando que aquí, por ejemplo, el cateto X este de aquí, es realmente un cambio en X, o sea, una diferencia de la posición final menos la posición inicial. Si tú restas el valor que tiene este X2 menos el valor que tiene este X1, te va a dar el valor del segmento cambio en X, que es el cateto X. Entonces, cambio en X va a ser X2 menos X1, y el mismo razonamiento ocupamos en cambio en Y. Cambio en Y, que sería esto, el cateto Y. Esta letra es una letra griega que es delta, parece un triángulo pero es una letra griega. Y cambio en Y es la posición final, Y2, menos la posición inicial, Y1. Entonces cambio en Y es Y2 menos Y1. Entonces hacemos las sustituciones aquí en Pitágoras. Y en teorema de Pitágoras le llamamos hipotenusa, pero en geometría analítica le vamos a llamar distancia. La distancia que hay del punto A al punto B. Y colocamos esta línea arriba para indicar que es un segmento de recta, está limitado, empieza en A y termina en B. La distancia que hay de A en B a B es igual a el cateto X, o sea, el cambio en X al cuadrado, más el cateto Y, o sea, el cambio en Y al cuadrado. Y si continuamos haciendo la sustitución, el cambio en X dijimos que era, y aquí falta ponerlo al cuadrado, ahora sí, el cambio en X dijimos que era cateto X, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia. La distancia que hay de A a B al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Tienes preguntas o algo hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ya nada más de aquí podemos hacer un despeje, y el despeje nos quedaría la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Estaba como potencia y pasó como raíz. ¿Preguntas o algo? Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia